Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes. ¿Entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos, por pura casualidad. Buenas, estimados escuchas de Pulpería. Yo soy Luis Vázquez. Me acompaña mi amigo, mi hermano y compañero Urias Ramos. Compañero Urias, gracias por concedernos esta entrevista, que para el programa de Pulpería y de nuestros escuchas es un honor de tener a un compañero con mucha historia. ¿Cómo estás, compañero Urias? Excelente, muy bien, trabajando siempre por esta gran revolución hermosa. Una vez más, mi hermano Urias, te damos las gracias por estar con nosotros y durante este tiempo compartirás con nuestros escuchas tu vida, tu historia y sobre todo conoceremos de esa gran hazaña de la caída del avión en donde el mercenario Hasenfus trasladaba armamento que financiaba los Estados Unidos a la contra. Hace unos días atrás preparaste un material sobre esa gran hazaña. Desde ya este espacio es tuyo, compañero Urias, para que compartas con nosotros tu historia, tu vida y esa gran hazaña. Ok, excelente. Yo agradecido por estar en estos espacios, ¿verdad? De los escuchas de la Pulpería. Le agradezco mucho por la oportunidad que me puedan brindar para poder hacer un poquito de recuerdo, pero recuerdos vinculantes con este gran proceso revolucionario, hermoso diría yo, como fue la Revolución Popular Sandinista. Bueno, mi origen, no lo niego, es caribeño, nacido en Ciuna, criado en Puerto Cabeza. En los años 70 mi madre era una mujer que lavaba mucha ropa y mi trabajo era llevarlo a los cuarteles de la guardia. Allí me di cuenta de algunas situaciones que yo las consideraba muy duras y muy difíciles, situaciones que tenían que ver con violar, digamos, muchos de los derechos del pueblo de Nicaragua, como es el golpe, la tortura. Observé la humillación, observé la corrupción y principalmente el desprestigio que podía tener la Guardia Nacional. Yo era un niño, mi nivel de conciencia en ese momento era más que observar. Sin embargo, cuando se da el triunfo de la revolución, yo comienzo a tener un poquito más de apertura en mi mente y comienzo realmente a entender por qué se daban todos esos procesos. Mi primera experiencia en el Frente Sandinista la viví en 1979, antes del triunfo, cuando el comandante Rufo, Manuel Calderón, llega y se toma las 3 minas. Yo recuerdo que la palabra muchacho era una palabra muy bonita, que todos la teníamos, y cuando hablábamos de muchachos nos referíamos a los chavalos del Frente Sandinista de Liberación Nacional que estaban impulsando y desarrollando la lucha contra la dictadura militar somocista. Y yo corrí como loco hacia el cuartel y fui incluso al lugar en el momento en que se dio el ataque. Posteriormente al ataque, claro que la guardia llega, pero yo llego de curioso y observo cómo los chavalos se tomaron el cuartel de la guardia de Rosita. Eso fue recién antes del triunfo, ¿verdad? Sí. Luego recuerdo que después de esa acción, pues se dio el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y me toca a mí participar como milicia, como miembro del ejército. Y mi primera arma fue, porque nos pedían, como no teníamos muchas armas en los años 79, entonces cada chavalo debía hacer un arma de palo. Entonces yo hice mi armita de palo y con esa armita de palo me entrenaba y después así sucesivamente vine adquiriendo un nivel de conciencia en favor, digamos, de la revolución y comencé a enamorarme, porque los jóvenes de los 80 nos enamoramos del proceso revolucionario. Quisimos la revolución y miramos en la revolución las oportunidades que el somocismo nos había negado, principalmente las oportunidades que nosotros no teníamos, como el acceso a la educación. Por ejemplo, en Puerto Cabeza existía una escuela pública que le llamábamos la escuela de los desgraciados, la escuela de los segregados, la escuela de los negados,
la escuela de aquellas personas que no podían llegar a un centro. Es más, había solamente una escuela pública y una secundaria pública. Esa escuela pública llegábamos misquitos, llegábamos mayana, llegábamos mestizos, llegábamos creoles, y de esa manera yo comencé a llegar al centro y me doy cuenta que hay una situación terrible que no te da la oportunidad. Cuando se da el triunfo, la primera tarea que se da fue la alfabetización. Yo vivo en una comunidad que se llama Sumuvila. Ahí llega un cubano que le llamaban Borrell, de apellido Borrell, un cubano de la Brigada Internacionalista. Cuando el profesor Borrell observa que yo llego a la escuela y mira a un chavalo de 14 años en cuarto grado, se asombra, se asusta y casi llora, pues, y me pregunta, pero chavalo, ¿por qué tenés vos 14 años y estás en cuarto grado? Entonces yo le dije que eran la secuela del somocismo, que nosotros habíamos sufrido, los problemas de la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a salud. Y entonces él inmediatamente, como estábamos al término de la Cruzada Nacional, me comenzó a preparar en cuarto grado y me mandó a alfabetizar. Así que cuando yo culmino la alfabetización, me hace un papelito donde dice que el alumno Urias Ramos es apto para ir a sexto grado, y él me da pase de cuarto a sexto. Me pone un palito, ¿verdad? Al romano le agrego un palo, y después, cuando yo llego a la pública, que ya está en manos del Frente Sandinista, que ya es la revolución, que ya tiene otra condición, que hay más acceso, vuelvo y regreso a la pública, y cuando yo voy pasando por una sección, miro que están dando una clase de quebrado, y a mí me sorprende. Entonces dije yo, hombre, esto no lo sé, porque yo vengo del campo y no sé cómo es la ciudad. Entonces inmediatamente yo le borro el romanito delante, el 1, y me quedo en quinto y no me voy a sexto. Ahí comienza, digamos, mi primera actividad, mi primera participación en el proceso revolucionario. Después había efervescencia, la gente hacía fogatas, ahí nos involucrábamos. Después viene la tarea número 2, que es la tarea de la organización. Integro a Anden. Recuerdo a un muchacho que enviaron del Pacífico, muy jovial, muy fraterno, muy cariñoso, muy hermanable, un chavalo muy joven que nos organizó en la Juventud Sandinista 19 de julio. Yo tuve la oportunidad en Puerto Cabeza, a mis 12, 13, 15 años, de ser casi el secretario de la coordinadora de los CDS de Puerto Cabeza en los años 80, porque la compañera no sabía, era iletrada. Era iletrada, pero era una mujer muy habilidosa, una mujer muy inteligente, una mujer muy capaz, una mujer que al frente le había confiado la dirección de los CDS de Puerto Cabeza, conocida como Genoveva Viuda de Thompson, ¿verdad? Entonces yo me iba a las reuniones del Frente Sandinista, y ella se reunía con los comandantes, con los compañeros dirigentes, con Manuel Calderón, con Marcos Omarriba, con el compañero William Ramírez, y yo le llevaba el actita, y ahí comencé a empoderarme más de lo que significaba la revolución y lo que significaba para el pueblo el proceso revolucionario. A raíz de allí, nosotros comenzamos a movilizarnos en los batallones de reserva, porque antes de los batallones no existían los BLI. Comenzamos en los batallones, comenzamos en la milicia, y yo comienzo toda una campaña, una integración al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estábamos un tiempo en la escuela, un tiempo estábamos en la montaña, y así pues, porque el papel de la juventud en los años 80 fue protagónico. Por algo el profesor Miguel de Castillo Urbina ha dicho que la juventud de los años 80 es una juventud fundida en hierro candente. Y cuando yo me refiero a la juventud de los años 80, yo digo que también fue una juventud fundida en diamante, porque fue una juventud que le dio eco, que le dio razón a ese eslogan que dice estudio, defensa y producción, ¿verdad? Por el contrario, los medios de comunicación siempre han dicho que la juventud de los 80 no estudiaba. No, nosotros teníamos como principio ser buenos estudiantes, ser buenos trabajadores y hombres muy disciplinados. Por lo tanto, esas tareas son las que nosotros comenzamos a desarrollar. Luego de esas grandes hazañas nos toca el deber patriótico. Se crea la ley en 1984, y recuerdo que yo no tenía la edad, pero sí vine aquí a la hacienda de San Jacinto cuando el comandante Humberto en su momento lanzó un discurso donde puso de héroe a Lucas, un chavalo que creo que en Nueva Segovia se había enfrentado a un pelotón, un chavalo de 12 años se había enfrentado a un pelotón de guardias somocistas, y eso a mí me dio un poquito como de vergüenza, porque decía yo, si este chavalo de 12 años enfrentó a la contrarrevolución en Nueva Segovia, nosotros aquí estamos formados, inaugurando el servicio militar, lo más correcto es que vos busques cómo integrarte de manera muy consciente, con mucha conciencia
al servicio militar patriótico. Había una consigna ahí que estábamos gritando en la hacienda de San Jacinto que decía: a la gran puta, a la gran puta, a la gran puta, 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 666, el servicio militar con la contra va a acabar. Esa consigna yo la grité, pero como no tenía la edad, apenas me faltaba un año, entonces me detuve y continué movilizándome en los batallones de reserva. Tuve la oportunidad de ser jefe de compañía de una brigada 35, donde estuvo José del Carmen Miranda Flores, el profesor Chepito de la UNAM Managua, el jefe político, y con él comencé a tener trabajo en lo que es los barrios de Ducualí, de Don Bosco, de La Colombia, de San Cristóbal, de la Sagrada Familia, y me empoderé de uno de los barrios más activos durante la insurrección. Esos fueron los barrios que se sublevaron durante la insurrección, previo al repliegue. Entonces llegué a un lugar donde la situación era el caldo del Frente Sandinista. Llegué al nido del Frente Sandinista, ¿verdad? Y ahí estuve. Luego se nos da la oportunidad de participar en el servicio militar patriótico. Y nosotros desde la prepa formamos un contingente voluntario en 1985 que nos tocó ir digamos, a los frentes de guerra. Nosotros, por el contrario, fuimos jóvenes de manera voluntaria. A nosotros no nos dijeron van obligados. Nosotros fuimos aquí a la Casa del Zonal, que queda frente a Beca, que está aquí, donde es la clínica de la UNAM Managua. Ahí estaba el Zonal. Ahí nosotros llegamos de manera voluntaria como Juventud Sandinista, 19 de julio, y nos presentamos con un contingente de 100 compañeros de la prepa, y nosotros fuimos movilizados al servicio militar, cada uno en sus lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Canales estuvo movilizado en el BLI Gaspar García Laviana. En el caso de Byron Montiel Sala igual estuvo, porque estos dos muchachos estuvieron en la preparatoria, fueron de la prepa y son reconocidos como egresados de la preparatoria. Llegamos al servicio militar, estuvimos en el servicio militar, regresamos a la prepa y creímos nosotros, o pensábamos pues que una vez que llegáramos a la preparatoria las cosas pues ahí las íbamos a dejar tranquilas. Sin embargo, la conciencia que tenés vos, el interés por defender la revolución, por esos logros lindos, por esa educación, por esa salud, por esas carreteras, por esos mejoramientos de infraestructura, por la reivindicación que tuvimos nosotros los de la costa caribe con la ley de autonomía, la ley número 28, que reconoce los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios de la costa caribe nicaragüense. Nosotros en ese momento creímos que lo que estábamos haciendo era seguir defendiendo la revolución. Así que en la preparatoria la situación se puso más activa, porque en la preparatoria nosotros fuimos a las brigadas políticas, nos movilizábamos a Quibuto, nos movilizábamos a San Carlos, llegábamos a los lugares más recónditos donde la contra operaba, andábamos con el ejército, andábamos armados, y nosotros llegábamos a las casas, platicábamos con los compañeros, les decíamos que la revolución los amnistiaba, que si se desarmaban, la revolución les respetaría la vida. Efectivamente, la revolución fue acorde, responsable, y le respetó la vida a la resistencia nicaragüense. Cuando nosotros lográbamos desmovilizar a un compañero de la contra, un hermano de la resistencia, porque muchos de ellos están con nosotros en este proyecto revolucionario, nosotros los tomábamos y luego lo entregábamos al ejército, se les respetaba la vida y ellos quedaban amnistiados, ¿verdad? Habían familias que no lográbamos penetrar. En lo que nosotros llegábamos a los lugares más recónditos donde no entraba solamente el ejército, también iba a la par el compañero sanitario. Íbamos ejerciendo un ejército humano, ¿verdad? El ejército muy cariñoso. Llegábamos con medicamentos, llegábamos con el sanitario, los tratábamos a los niños, nos desprendíamos de nuestra comida por darle a los niños que estaban en la montaña. Aunque la revolución de alguna manera iba penetrándose a esa zona, iba llevando poquito a poco los saberes, la educación y la salud. Entonces esa gente poquito a poco se iba empoderando. Luego teníamos los cortes de café, donde nosotros participábamos en los cortes de café. En los cortes de café nosotros teníamos la oportunidad de contar siempre con el ejército, porque el ejército siempre estuvo en la prepa. La mayoría de los comandantes estuvieron preparándose con nosotros. Por ejemplo, el comandante de Pastora, el comandante El Zorro, por ejemplo, estuvo el chan del comandante Carlos Fonseca, estuvo el chan del comandante Carlos, que es Juan Salgado, alias Leoncito. Es decir, nosotros no teníamos una diferencia entre los estudiantes que veníamos a la preparatoria con la gente que ya era del Frente Sandinista, comandante guerrero. Teníamos un camaraderismo y una fraternidad que cuando estábamos en la montaña la demostrábamos con el respeto debido de lo que es el respeto al alto mando superior, eso sí, ¿verdad? Porque en la montaña nos trataban como militares y en la ciudad nos tratábamos como compañeros, porque en la montaña tenés que ser duro, tenés que ser muy, muy recto para poderse cumplir las misiones. Entonces,
la mayoría de los chavalos, como Fernando Canales Alemán, como Byron Montiel, como Santos Flores, nosotros formábamos lo que son las estructuras de mando, por ejemplo, jefes de pelotones, jefes de escuadra, porque teníamos experiencia militar. Cortábamos el café, trabajábamos con el campesino, limpiábamos la huerta, alfabetizábamos allí, les dábamos clases, llevábamos la revolución, y la revolución estaba en el campo, la fraternidad. Cuando nosotros nos tocaba desmovilizarnos, la gente lloraba, nos sentía, pero lo que habíamos dejado en la montaña era el ombligo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Habíamos dejado un ejemplo, habíamos dejado un trabajo, habíamos dejado una familia, habíamos dejado una madre, un abuelito, un hermano, un tío. Así nos tratábamos en los años 80. Luego, nosotros comenzamos también a movilizarnos en lo que son las brigadas en Managua. También en Managua teníamos brigadas donde salíamos a las movilizaciones. Nosotros éramos los que hacíamos el cordón de protección del comandante Daniel. Cuando el comandante Daniel llegaba a los barrios, ahí estaba la prepa, ahí estábamos los compañeros. ¿Por qué la prepa? Porque la Dirección Nacional del Frente Sandinista había diseñado la prepa. El comandante Carlos Fonseca pensó la prepa, pero quien desarrolló y llevó a cabo el sueño de Carlos fue el comandante Daniel. Por eso nosotros le tenemos una estima. La preparatoria, cuando hablamos de la prepa, hablamos del comandante Daniel, porque el comandante Daniel fue el que le dio seguimiento a ese sueño de Carlos, porque Carlos surge en la historia, por eso nace la preparatoria. Entonces, de esa manera, nuestro presidente tenía prioridades, tan así que cuando se funda la prepa se destinan 28 millones de dólares para hacer el pabellón 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, la prepa se convierte en el bastión de la juventud sandinista. Nosotros fuimos los mimados del Frente Sandinista, los mimados de la dirección. Por lo tanto, cuando se trataba de movilización, ahí estábamos en los cordones del 19 de julio, cuando el comandante se fue a León en el 4º aniversario. Ahí estuvimos, cuando viajaba el comandante de los departamentos, ahí estábamos nosotros. Es más, muchos de los compañeros que eran escolta del comandante Daniel, como Pedro Sosa, Pedrón, fue de la prepa, la mayoría, ¿verdad? Entonces la prepa se convierte en el punto de partida para que nosotros desarrollemos, digamos, nuestra lucha y llevemos a cabo la revolución y la llevemos a los barrios, la llevemos a la ciudad. Estábamos en las inundaciones, estábamos en todo lo que la revolución en su momento nos había demandado. Nosotros estábamos, digamos, de alguna manera cumpliendo el sueño de quienes hicieron la revolución. Yo he dicho que los que hicieron la revolución nos dejaron la revolución a los jóvenes y nosotros defendimos la revolución. Con la diferencia que nosotros defendimos la revolución con el apoyo, con la ayuda del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, nuestros referentes principales en nuestras escuelas políticas son los compañeros que participan en el derrocamiento de la dictadura. Ahí está nuestra mística, ahí está nuestro ejemplo, ahí está nuestro rescate para poder cumplir con todas esas tareas que te he mencionado que tienen que ver con la prepa. Ahora, ¿cómo surge el tema de Hasenfus? Bueno, primero hay que ver de dónde vienen ellos. Son compañeros de San Carlos, principalmente uno de ellos es del Castillo, que es el caso de José Fernando Canales Alemán, y Byron Montiel Sala, que es de San Carlos, pero de la parte urbana. Nosotros desde antes estuvimos involucrados en el servicio militar patriótico y mi compromiso con ellos ha sido de divulgar, de escribir, de, digamos, dar a conocer, dar a resaltar la obra que ellos hicieron, porque esta obra fue magnífica. Con esta obra, con esta acción, Nicaragua pone al relieve la participación de lo que es el intervencionismo norteamericano. Es decir, los Estados Unidos siempre nos pedían una prueba. Sin embargo, con el derribamiento del avión CK-123, donde venía Hasenfus, esa fotografía le dio vuelta al mundo. Entonces, con eso demostramos que efectivamente los Estados Unidos estaban interviniendo de manera directa a este país. Entonces, con esa acción, nosotros y con el buen liderazgo del comandante Daniel, con la insistencia, diría yo, del comandante Daniel, de utilizar todos los espacios internacionales como la ONU, la OEA, la Haya, o sea, respetando la institucionalidad, confiando en los organismos internacionales, creyendo que los organismos internacionales podrían ser justos con nosotros. Y efectivamente, la Haya determina y condena a los Estados Unidos por daños de lesa humanidad. Estamos hablando de muertes, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de terrorismo de Estado, porque los Estados Unidos nos crearon un terrorismo de guerra. Bueno, pero de repente los Estados Unidos te crean un terrorismo de guerra, pero para ellos no es un terrorismo. Entonces a vos
te acusan de terrorista cuando los principales terroristas del mundo son los propios Estados Unidos, cuando te mandaban a dinamitar un puerto, el puerto por ejemplo, el aeropuerto fue en algún momento bombardeado. En muchos de los puertos, Corinto, por ejemplo, fue destruido en los años 80. Construíamos una escuela, construíamos un puente, construíamos vivienda, al campesino le creamos cooperativa. La revolución llevaba el saber, llevaba a los médicos al campo, llevaba a los maestros al campo, y todas estas personas eran cercenadas, mutiladas. Así lo dijo y lo ha dicho y lo siguió diciendo el comandante Daniel en los organismos internacionales cuando le tocaba hablar en las Naciones Unidas, señalando a los Estados Unidos. Pero ¿dónde se materializa todo eso que el comandante había cuestionado, que había señalado y que sigue señalando? Es en la decisión de La Haya. Entonces de ahí parte el ejemplo heroico de estos compañeros. Así que cada vez que nosotros estamos en aniversario, mi trabajo es más de divulgación. Ya existe un libro que está editando la Universidad de Huracán, en donde se pone de relieve la participación de ellos como jóvenes, pero también la participación de la juventud sandinista 19 de julio. Porque los años 80 tienen que ser una escuela para la juventud del presente. Y para nosotros fue una escuela los chavalos que derrocaron al somocismo, como también nosotros ahora somos escuela de los compañeros de la juventud. Nuestra mística revolucionaria nació de los héroes y mártires. Nosotros nunca olvidamos al comandante Carlos. Esa acción y esta gran hazaña de estos compañeros, ¿verdad? Ya hace 34 años, ¿sí es, verdad, Uría? 34 años. Y parte de esa acción fue que La Haya tomó, ¿verdad?, decisiones para que sancionara, o no para que sancionara, sino que para que los Estados Unidos retribuyera, ¿verdad?, económicamente estas situaciones barbarias que ocasionó en Nicaragua a través de esa larga trayectoria de guerra en que vimos. Para finalizar, compañero Uría, ¿algo más que quiera agregar a esta gran hazaña? Bueno, yo lo que digo es que la historia se construye con hechos y que definitivamente a la juventud sandinista 19 de julio de los años 80 le tocó vivir un periodo difícil. Fuimos los últimos jóvenes que tomamos las armas y eso quedó instaurado, quedó ya rubricado a partir de todo este proceso que hemos venido viviendo, en donde nosotros hemos visto cómo después del 2007 la situación cambia en este país. Lo que quiero decir es que en toda la lucha, todo el sacrificio que nosotros hicimos es un sacrificio que está rubricado en este nuevo periodo de la gran revolución sandinista. Nosotros no nos arrepentimos, no nos vamos a arrepentir jamás, ni de la revolución, ni del Frente Sandinista, ni hemos considerado ni un poquito, ni un ápice, la decisión y la conducción o la mala conducción que pueda tener el comandante Daniel. Nosotros hemos sido leales, fieles a la revolución, al Frente Sandinista y al liderazgo del comandante Daniel. Que eso quede claro. Y estoy viendo acá, ¿verdad?, que tenés uno de los pedazos de lo que conformaba el avión. ¿Puedes? Sí. Sí, nosotros este pedacito de metal que tengo aquí en mis manos solo lo tenemos los compañeros, que para Fernando Canales Alemán, para Byron Montiel, para Raúl Acevedo. Raúl, pues yo nunca tuve la oportunidad de tener comunicación con Raúl, que es el otro compañero que lo captura, pero nosotros, todos los que ellos consideran que somos leales, amigos, fieles, revolucionarios, sandinistas, tenemos un pedacito del recuerdo de ese avión y aquí lo tengo en mis manos. Esa es parte de la ala. Sí, esta es parte de la ala del avión, ¿verdad? Que aquí está, que aquí lo tenemos y bueno, este es un recuerdo para que no se nos olvide de dónde venimos, porque hijo de tigre nace rayado. Nosotros nacimos de la revolución, así que le hacemos honra a la revolución sandinista. Hemos llegado al final de esta entrevista. Magnífica entrevista, diría yo, ¿verdad? Tremenda entrevista con nuestro hermano Uría, recordándole, ¿verdad?, siempre a nuestros escuchas, pues que estos episodios, una vez que ya han sido grabados, lo podemos escuchar
y nos pueden seguir nuestros escuchas en nuestras redes sociales, ¿no? Como Spotify, Facebook y por nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestros estimados y queridos escuchas. Siempre Luis Vázquez haciendo estas grabaciones con estos grandes personajes que tienen grandes trayectorias en nuestras vidas y que son, ¿verdad?, nuestros guiadores, nuestra guía para seguir al frente en esta lucha revolucionaria. Gracias y hasta pronto. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice va, y de cantar.